son lo interesante, sino resumen un poco de todo lo que se persigue en estos congresos, que es la salud y la sostenibilidad también de la cocina que hoy en día estamos practicando. Para ello tenemos a dos personas que son auténticos, cada uno en su campo, auténticos conocedores y innovadores. Por la parte de la cocina, Ángel León, que es uno de los hombres que conoce el mar por dentro, por debajo, por el lado y por encima de cualquier barco y todos los mares. Es uno de los hombres que más sabe acercar el mar a una mesa hoy en día, del restaurante A Poniente del puerto de Santa María de Cádiz. Les va a sorprender. Y también al doctor Víctor Palacios, que es profesor titular del área de tecnología de los alimentos. Ahí en el enunciado pone profesor titulado, pero claro que tiene un título. Es que además es profesor titular, ¿no? Es mucho más que tener título. Del Departamento de Ingeniería Química Tecnológica de los Alimentos y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz. O sea que nos trasladamos a Cádiz, que es siempre una maravilla trasladarse a Cádiz, incluso con estas mañanitas fresquitas, pues el ponerse ahí en ese ambiente marino del estero y entonces poder hablar de ellos. O sea que, como siempre, para darles un poco de calor, fuerte aplauso para Ángel León, para Víctor Palacios. Vamos con un ligero retraso sobre el horario previsto, por lo tanto, ellos, como son personas comprensivas, nos han dicho que acelerarán la ponencia, pero no perderá, a pesar de la brevedad, ni un puntito de interés. O sea que gracias y adelante. Muchas gracias. No sé si ¿se me escucha? No se me escucha. Espérate un momento. La diadema de Ángel León se va a escuchar en un momento. Ah, perfecto. Ya se escucha, ¿no? Ya se empieza a perfecto. escuchar, ¿ves? Bueno, tenemos un control magnífico. Antes que nada, dar las gracias a la organización, ¿no? por invitarnos al Congreso y sobre todo, por contaros y echar un rato con ustedes, que al fin y al cabo de lo que se trata, que veáis una visión un tanto especial y personal, ¿no? de lo que es la cocina. Yo creo que estamos en un momento donde suena mucho el tema de la cocina sostenible, del cuidar el medio, de desarrollar los productos naturales, y yo creo que es una de las cosas que llevamos haciendo ya desde hace unos 8 años que estamos trabajando en esto, cuando realmente el cambio climático no estaba de moda, ¿no? Y bueno, un poco que nuestra base y un poco nuestra línea va por ahí, ¿no? Una de las cosas es contaros que llevo 5 años ya trabajando con la universidad, codo a codo, y que vamos a hacer una ponencia un poco donde Víctor, ¿no? que es la persona que colabora conmigo y con la que me escucha, nos escuchamos, hablamos, desarrollamos ideas, va a ser una ponencia, ¿no, Víctor? Un poco donde él va a entrar aquí y yo voy a entrar allá. O sea, va a ser un poco, ya que estamos acostumbrados a trabajar juntos y al fin y al cabo nos dejamos de ser grandes amigos en esto de la cocina, ¿no? Y vamos a empezar un poco contando. Vamos a desarrollar 3 proyectos, queremos contar 3 historias, ¿no? Como yo digo siempre, 3 cuentos, ¿no? El primero es uno de los primeros proyectos que hemos hecho con la Universidad de Cádiz, que ha sido el desarrollo de una máquina que hoy día se llama Clarimax, que es este armatoste que tenéis aquí, ¿no? En el cual hemos desarrollado una técnica nueva para clarificar caldos en cocina, ¿no? Sabéis que la palabra clarificar viene de ahí, de la albúmina, de la clara y sobre todo en la tradición de los caldos en las casas, ¿no? de cantar esos caldos después de pasarlo por la albúmina, colarlo, pasarlo por la estemeña y luego encontrarnos esos consomés translúcidos magníficos que tenemos en todas las casas, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, os vamos a enseñar a que vierais el proceso que hemos hecho de descubrimiento de esta técnica y os voy contando un poco cómo empieza esto, ¿no? El tema de Clarimax, todo parte de que Víctor en la universidad, una de las cosas donde se centra más, ¿no? es en tecnología de los alimentos y sobre todo es una universidad donde tienen mucho que decir en el tema de enología, ¿no? Entonces, todo parte de una ilusión mía que fue el expresar lo máximo del mar respecto en un plato y se me ocurrió el
el hacer un jugo de plancton marino, ¿no? Para mí en aquella época, pues el jugo de plancton marino, supuestamente para mí era el extraer una roca del fondo marino y meterla, conservarla y ponerla al vacío con un agua dentro, ¿vale? Con un caldo, y que esta roca pues luego abriera sus poros coralinos y soltase un jugo, ¿no? Efectivamente, nosotros lo hicimos, estaba magnífico, ¿no, Víctor? Porque era un caldo que estaba muy rico, pero claro, bueno, aquí el dibujito de Víctor lo hacemos así, pero bueno, la historia es que nos ponemos en contacto con Víctor, Víctor recoge, me hace la analítica de este caldo y me dice, Angelito, ven para acá, que la tabla periódica la tienes en el caldo, ¿sabes? O sea, nos encontramos plomo, mercurio, titanio, circonio, etc. Nos encontramos muchísimos metales pesados y, por supuesto, no se lo habíamos dado a probar a ningún cliente ni envenenamos a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de aquí vemos que dentro de ese análisis bioquímico que nos pasa Víctor, nos damos cuenta que hay unas microalgas que se llaman algas diatomeas, ¿no? A mí eso me llama muchísimo la atención y sobre todo el tema de microalga era algo que para mí era algo por descubrir, ¿no? Porque yo siempre que he visto un alga, y todos lo hemos visto, ¿no? Visiblemente, pero algo micro pues se salía, y fuese un alga además nos parecía, personalmente me parecía una cosa muy interesante. Y es cuando Víctor me cuenta, oye Ángel, pero si yo estas algas diatomeas la trabajo desde siempre en la universidad, en los vinos, en el marco de Jerez, el vino de Jerez, pues clarificamos los vinos con algas diatomeas. Y entonces, pues bueno, aquí empieza un poco el proceso y es cuando se me ocurre estudiar a fondo las algas diatomeas. La que tenéis aquí es un alga diatomea en estado vivo y lo otro es a ver si te lo digo, el esqueleto, ¿no? Lo que es el fósil, ¿no? del alga diatomea. Estas algas, pues en estado vivo, lo que se van haciendo es se van muriendo y se van cayendo al fondo del mar y al final, como estáis viendo, sobre todo me interesa que veáis estas fotos, porque aquí es donde se resume y vais a entender realmente lo que es Clarimar, ¿no? Imaginaros eso, es una microalga, esto es una micra, está muy aumentado, esto no se ve, pero esto es el esqueleto de este alga. El 98% de esta alga es sílice, por lo tanto la estructura no muere, sino queda intacta. Imaginaros, parece como un cilindro, como un fino, como un chino, ¿vale? Para la cocina, y de ahí previene el que, juntándose muchas diatomeas, al final lo que hacemos es un microfiltro, ¿vale? El cual, pues, es cuando se nos ocurre que por qué no podíamos aplicar la misma técnica de los vinos con los caldos en cocina. Efectivamente, para mí la única forma de clarificar y de cantar era cogiendo un chino, que es lo que entendía, lo que podía hacer, pusimos un chino, pusimos las algas diatomeas y, como dice el cocinero, eureka, ¿no? Realmente salió un caldo transparente, magnífico, pero claro, ahora quedaba todavía muchísimo trabajo porque no sabía si esas algas y ese sílice iba a aportar sabor, que era lo que más nos preocupaba a nosotros, al caldo. Efectivamente, aquello no da sabor, es magnífico y nos encontramos que cuando nos ponemos a clarificar, pues claro, el chino, la idea es magnífica, el resultado luego lo veréis, es impresionante, pero claro, era muy largo el proceso. ¿Por qué? Porque en los caldos que tenían muchas grasas, se colmataba y entonces ya no decantaba y caía el caldo. Entonces era un proceso larguísimo. Teníamos una gran técnica, pero realmente no era aplicable, ¿no?, a lo que queríamos, ¿no? Y nos pusimos en busca de una solución. Las algas diatomeas son estas algas que veis aquí, ¿vale? Son unas algas en polvo. Bueno, el proceso, el tema de algas, ver esta especie de harina, pues son pequeñas, ¿vale?, microalgas, todas juntas, las cuales, pues, tienen una textura, pues como estáis viendo, pues parece una harina, ¿no? Entonces, claro, para desarrollar la técnica teníamos que ir mucho más allá y pensar que realmente tampoco era algo que nos sirviera y, sin darnos cuenta, pues, como os decía, inventamos Clarimax. Inventamos Clarimax, yo digo inventamos Clarimax porque muchas veces parece que estamos encerrados en un cuarto sin pensar, sin cocinar y dedicarnos a hacer locuras, ¿no?
Realmente veíamos la técnica tan impresionante que es que nos daba pena no terminarlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, por medio de Carlos Macías, una empresa que trabaja con nosotros, se llama Nanoquimia, pues se nos ocurrió el coger el formato y prensar esas algas diatomeas, prensarla al máximo y ya teníamos lo que era un soporte, pero nos faltaba presión. Nos inspiramos en una bomba peristáltica, también que trabajábamos con la universidad y es una máquina muy normal en cualquier laboratorio, y ya teníamos presión y sobre todo un formato para que pasase el caldo y las grasas se quedaran retenidas en la pastilla. La pastilla es, al final quedó esto, ¿vale? Son las mismas algas, pero prensadas, ¿vale? Y al final, sin darnos cuenta, pues, efectivamente, inventamos esta máquina, que ya hoy día, pues bueno, como bien sabéis, la comercializa ICC, nosotros no tenemos nada que ver con la historia, y realmente el proceso es muy sencillo. Simplemente es coger la pastilla, introducirla en el pozo, está muy inspirado en una máquina de café, como estáis viendo, ¿vale? Y simplemente cierras, ¿no? Luego, para que este caldo tenga un resultado óptimo, lo que hay que hacer es meter algas diatomeas en polvo en el caldo que está aquí dentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer, y ya luego, pues ahí donde va a entrar Víctor, os va a contar un poquito lo que está pasando cada vez que ponemos Clarimag en funcionamiento, ¿no? Un poco, luego veréis, porque no os voy a contar más, yo voy a dar paso a Víctor para que cuente un poco a nivel bioquímico qué es lo que está pasando con estas algas y lo importante que es, sobre todo, el tener una máquina que nos va a quitar el 96% de las grasas de cualquier caldo. Y, sobre todo, importantísimo, sin renunciar al sabor original, ¿no? Paso con Víctor y que siga contándonos un poco la historia. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización, al comité y en su nombre a Coldo Rodero por esta grata digamos, invitación, ¿no? A este congreso magnífico. Nos están viendo muy buenas ponencias, donde podemos poner en sinergia algo que es difícil, la labor de un cocinero, la imaginación de un cocinero y, digamos, el rigor científico y tal, y en los protocolos de lo que llevamos un poco en la universidad. Bien, ¿cómo se quita la presentación esta? Voy a pasar a la otra. Aquí no. Ah, vale. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Bien, antes de contar un poco los aspectos científicos, ¿no? de Clarimag, quisiera un poco recordar cuáles son las líneas de trabajo que estamos desarrollando con Ángel León, que van a ser fruto de esta ponencia. En primer lugar, la primera línea, digamos, de trabajo que estamos desarrollando es la promoción de tecnologías, procesos que mejoren el carácter saludable de los alimentos sin alterar sus propiedades sensoriales, ¿no? Ese fue el concepto y el proyecto Clarimag, que ahora vamos a contar a continuación. Luego, y un poco también en la línea de parte de nuestro entorno, ¿no? de los recursos de nuestro entorno, promover la sostenibilidad de los recursos pesqueros, sobre todo buscando la incorporación de los descartes en la alta cocina, incluso de derivados que vamos a explicar también. Y por último, desarrollar nuevos ingredientes, algunos de ellos innovadores, con buenas propiedades nutricionales y también con buenas propiedades tecnológicas, para su uso, lógicamente, en alta cocina, básicamente, que es el proyecto Velo de Flor. Bien, el proyecto Clarimag, como bien ha explicado Ángel, yo creo que lo ha dejado súper claro. El objetivo era clarificar un caldo, clarificar una infusión vegetal, sin alterar mínimamente el aroma y el sabor del producto. ¿Para qué? Lógicamente para su uso en alta cocina. Fue evidentemente una recomendación de ICC y fue el que un poco nos impulsó a trabajar en él. Bien, nos encontrábamos en primer lugar con un problema que
que ahora lo vamos a ver en una copa, ¿no? Y es la naturaleza de los caldos que teníamos que clarificar o filtrar. Ya veremos que esto evoluciona, ¿no? Nos encontrábamos que estos caldos, a diferencia de lo que teníamos nosotros, la experiencia, ¿no?, trabajar con vinos, presentaban una alta turbidez, presentaban materia coloidal muy colmatante, o sea, se colmataban los filtros con mucha rapidez, con lo cual los rendimientos de filtración eran muy, muy bajos, Y luego nos encontramos, que bueno, que también hay vinos que tienen muchos aromas, ayer vimos muchos de ellos y tal, una concentración muy grande, sobre todo porque siempre Ángel me mandaba concentrado, de aromas y sabores, ¿no? Marisco, mar y montaña, te encontrabas, bueno, dice, quiero esto, claro, y con el mismo sabor, y con el mismo aroma. Pues verdaderamente fue una quimera, pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero fijaros, no sé por qué razón, por instinto o porque, no sé, el ingenio de Ángel, desde el principio lo dejó claro, yo quiero usar las algas diatomeas. Y yo le dije, bueno, tranquilo, vamos a ver si hay otras posibilidades y tal. Vamos a ir despacio, ¿no? Lo que estaba claro es que, atendiendo un poco a las características de estos caldos, íbamos a encontrar dificultades serias para filtrar, con los filtros convencionales que conocíamos. Luego, que evidentemente, dentro de los tipos de filtración, que ahora os comentaré algo, no podíamos usar un filtro de superficie, no podíamos usar un filtro de placas, no podíamos usar una microfiltración, puesto que la colmatación era segura y rápida. Y luego, si queríamos respetar el aroma y el sabor, de ningún modo podíamos usar ningún tipo de tierra, de coadyuvante, bentonita, sílice, gelatina, etcétera, que es lo que normalmente se usa en el caso de la albúmina en la clarificación. Por lo tanto, fijaros, teníamos que olvidarnos de clarificar, teníamos que irnos a la filtración, aunque le estamos llamando Clarimar, pero realmente es un filtro lo que se está utilizando conceptualmente. Y es el filtro en profundidad, porque evidentemente no podemos trabajar con filtración en superficie. Nosotros tenemos una amplia experiencia en el campo enológico, en el uso de este filtro que llamamos de diatomea, y fijaros, aquí podemos ver las diferencias conceptuales y operativas de lo que es un filtro en superficie y un filtro con tierra o un filtro en profundidad. Veis en la filtración en superficie las partículas, los coloides responsables de la turbidez, poco a poco se van depositando sobre el soporte, que puede ser una placa, un microfiltro y tal. Y además, dada la naturaleza colmatante, o sea, estas partículas se acomodan porque son flexibles, no son rígidas, se van acomodando sobre el soporte filtrante, de manera que lo entrapan, lo compactan y no deja que drene o pase el flujo o la vena de líquido a través del filtro. Con lo cual nos encontramos que los rendimientos eran bajísimos, prácticamente iniciábamos la filtración y la acabábamos. Ahora sí, el resultado, desde el punto de vista de la turbidez, era magnífico, salían perfectamente transparentes. Lógicamente, esta capa de suciedad tenía capacidad autofiltrante. Por lo tanto, desechamos este sistema por fundamentalmente motivos operativos y pasamos a lo que es la filtración con tierra, donde fijaros el soporte lo estamos, que se denomina precapa, lo elaboramos, en enología fundamentalmente lo hacemos añadiendo la tierra inicialmente y formando por presión una capa de tierra de diatomea, donde fijaros, y gracias a la porosidad, van entrando coloides que se van depositando por diferentes fenómenos físicos, de manera que el soporte es totalmente filtrante y drenante. Asimismo, y fijaros, aquí está un poco la clave de Clarimar, se aluviona, se le añade diatomea a la alimentación, al caldo. ¿Para qué? Para que estas partículas de diatomea, que son rígidas, a diferencia de las partículas colmatantes, se van mezclando con las partículas colmatantes de manera que evitan el apilamiento, evitan la compactación, de manera que durante mucho tiempo, evidentemente eso es el rendimiento, podemos tener un caudal y un flujo importante en tiempo.
esa minimización de la compactación y la colmatación de las diatomeas es lo que da éxito, evidentemente, a Clarimas. Bien, la otra invención, porque evidentemente es una invención, esto es una invención, nosotros en enología trabajamos con precapas, pero el hecho de usar precapas en cocina puede ser, pues, me lo puede decir, porque él ha hecho precapas, eso es horroroso. Sí, sobre todo lo que queríamos era... Yo siempre la lucha entre Víctor y yo siempre ha sido de decir, Víctor, es que estos son para cocineros. Porque al principio teníamos un magnífico invento, pero claro, yo no me veía a un cocinero filtrando, quitando las tierras, decantando y tal, porque al fin y al cabo somos como somos e intentamos que las cosas sean lo más fáciles posible, ¿no? Y lo bonito es que al final ustedes habían adaptado a hacer un fin que era la cocina, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante de todo lo que se está haciendo, ¿no? Que al fin y al cabo la ciencia va en busca de algo que tenga un resultado en la cocina, ¿no? Que yo creo que es lo importante, ¿no? Perdón. Bien, nada. Nanoquímica entonces nos ayuda a hacer esta compactación, lo fundimos, evidentemente después lo calcinamos y hacemos un disco que evidentemente tiene unas propiedades reológicas y de filtración pues magníficas. Lógicamente nosotros hemos estudiado en la universidad diferentes tipos de diatomeas, aquí podemos encontrarnos hasta 4 tipos, con diferente permeabilidad, con diferente porosidad, o sea, aunque habéis visto una tipología de poros, hay muchos tipos de diatomeas y algunas tienen más poros que otras, y también la granulometría también es diferente, de manera que hemos encontrado, pues, lógicamente, aquella que optimiza, que puede ser la más buena, la ideal para los caldos de esa naturaleza. Obteniendo, fijaros, disminuciones de turbidez de entre 86 y 95%. O sea, estamos hablando de una clarificación, una filtración bastante completa, sobre todo si lo comparamos con la albúmina, que es lo que tradicionalmente pues, se ha utilizado en cocina. Fijaros, con la albúmina no alcanzamos más del 20% de reducción de la turbidez, lo cual el resultado era bastante magnífico. El óptimo, teníamos que buscar el óptimo rendimiento y turbidez, lo encontramos básicamente con permeabilidades entre 350 y 1000 Darcy, que son la composición que lleva la pastilla de Clarimas. Fijaros, nada más que por curiosidad, estos son valores muy elevados de turbidez, 10.496, vamos, el dato, pues denota evidentemente una alta turbidez en estos caldos. Bien, cuando le hicimos el análisis nutricional nos encontramos con una sorpresa, no lo sabíamos, o sea, esto no lo habíamos previsto, y es que además de filtrar y reducir la turbidez, se producía una reducción muy significativa de los niveles de grasa. Fijaros, un caldo normal, de los que normalmente mar y montaña que utiliza Ángel, con un 10,5% de grasa se reducía prácticamente casi en un 96-97%. Y fijaros lo bueno y lo selectivo que era el sistema, y es que las proteínas prácticamente las dejabas intactas. Al igual, bueno, en este caso los hidratos de carbono, que prácticamente estaban en niveles no detectables. Sin embargo, fijaros con la albúmina prácticamente no hay descenso de grasa y sin embargo incluso hay un ligero incremento del contenido lógicamente en proteínas. Entonces, digamos, habíamos encontrado una tecnología pues realmente saludable, pero sin quererlo. Esto no fue evidentemente una cosa buscada. Bien, con otros caldos, con más contenidos en grasa, pues digo, vamos a utilizar un caldo bien en graso, pues nos encontramos un 18%, que los resultados eran prácticamente iguales, o sea, 97, era un caldo de oreja de cerdo que hicimos. Fue de oreja de cerdo. Y fijaros las proteínas, cómo se mantienen prácticamente. Mandamos una muestra a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona para que nos hicieran una cromatografía en capa fina para ver esa composición del extracto lipídico, y efectivamente aquí en alícuotas de 10 y de 50 microlitros pues se observa cómo se reduce casi a nada los ésteres de colesterol, los triglicéridos, los ácidos grasos libres, colesterol libre y fosfolípidos. Aquí en la ligera manchita son fitoesteroles, curiosamente lo que aparecen en los caldos, bueno, esos fueron analizados posteriormente, pero que evidentemente la tecnología era bastante buena en cuanto al desgaste. Hicimos también una
un análisis sensorial con 25 catadores de vino, pero bueno, que también están bastante experimentados en el tema de cocina y sobre todo porque son muy rigurosos y están bastante bien entrenados. De manera que les pusimos unos caldos clarificados y caldos originales. Y fijaros, en cuanto al sabor, de los 25 catadores, 5 de ellos, o sea, el 20%, detectaron diferencias, de los cuales 3 preferían el caldo filtrado al caldo original, frente a 2. O sea que prácticamente, fijaros, mayoritariamente no distinguían, o sea, diferencias en cuanto al sabor. Y en cuanto al aroma, se incrementó ligeramente, uno más, pero lo curioso es que los catadores preferían el caldo filtrado al caldo original. En los comentarios, que evidentemente los obligamos a escribir, aparecían que, bueno, que los sabores y los aromas eran más limpios en los caldos filtrados, más finos y complejos, mientras que, y digamos, como aspecto negativo, que ellos no sabían, lógicamente, encontraban en textura y tal una pérdida de cuerpo, que es lógica, porque el caldo era mucho más ligero, y sensaciones grasas, o sea, no afectando prácticamente a la persistencia. O sea, que en textura, lógicamente, sí que se pierde bastante. Bien, entonces en el diseño del equipo, pues lo que intentamos, ya lo ha contado Ángel, pues construir una máquina que fuera fácil de manejar y de controlar, que esas pastillas que se utilizan de diatomea fueran desechables, incluso regenerables, porque hemos pensado en el tema de reciclaje y los resultados son magníficos, se pueden regenerar, de hecho ya tenemos una buena cantidad de pastillas regeneradas, que los rendimientos son bastante buenos y que además nos podemos adaptar a muchos tipos de caldos e infusiones, que bueno, eso puede contar perfectamente Ángel. Todo construido en acero inoxidable, porque al principio puede también contar bastante, plástico y tal, lo olvidamos. Acero inoxidable, aunque sea un poco más caro, mucho más fácil de limpiar, mucho más higiénico. Aquí simplemente os dejo un plato, ¿no?, que es típico de Aponiente, que son las croquetas del puchero sobre su propio caldo clarificado. Aquí no se ve, pero estas verduritas que flotan, hay un caldo están ahí flotando con un caldo clarificado, que tiene una densidad y una viscosidad exactamente igual que el original. Entonces, el efecto es curioso porque nadie se cree que se está tomando un caldo con todo su sabor. Pues nada, yo lo que vamos a hacer es un pequeño plato, ¿vale? Es simplemente para que veáis el resultado de la máquina. Yo lo que os voy a hacer, ¿vale? Porque como estamos ajustados de tiempo y yo sé cómo van las cosas, pues os vamos a enseñar, ¿vale?, lo que es un caldo original. En este caso es un caldo que hacemos muy gracioso, porque digo gracioso porque muchas veces hacemos cosas los cocineros y nos inspiramos en otras culturas, ¿no?, sin tener que hacerlo, ¿no? Y realmente esto es un caldo, a ver cómo lo cuento. Normalmente la sopa miso que todos conocéis, ¿vale?, siempre la hacemos con el atún seco, ¿no?, a la hora de infusionar, ¿no? Y realmente al final, teniendo atún en Cádiz y tal, me da un poco como coraje tener que coger algo que no fuese ahí teniendo el productazo que tenemos. Al final lo que hemos hecho es una sopa de miso, pero donde no metemos de la Andalucía segundo. Lo que hacemos es meter mojama, ¿vale? Hacemos un caldo neutro de verduras y luego dejamos infusionar, pues, la mojama, ¿vale? La mojama, ¿vale?, la dejamos infusionar y al final, pues, coge unos matices el caldo, para mí, mucho más interesantes que el dashi que estamos últimamente utilizando casi todos los cocineros. Aquí tenéis un caldo, ¿vale? Ustedes sabéis lo que enturbia la miso, que queda da mucha turbidez a los caldos, un caldo muy opaco, ¿vale?, con sabor, pues eso, a un caldo de mojama. Y este caldo, pues bueno, para ganar tiempo, yo ya lo he metido aquí en la máquina, ¿vale? Nosotros simplemente, la máquina es muy sencilla. Ya, pues como veis, el caldo es el mismo caldo, ¿vale? Pero nos va a dar, pues, los mismos matices, los mismos olores, absolutamente todo. Pero vamos a ganar, sobre todo, fijaros en cocina, el no clarificar
Y sobre todo clarificar en frío para mí fue lo que más me gustaba. El poder, el no tener que pensar en clarificar y en pensar la mise en place de los clarificados de los caldos y sobre todo que podemos poner al nivel, como bien sabéis, los grandes restaurantes, casi todos, clarifican absolutamente todos sus caldos porque no tiene sentido que no se haga, ¿no? Entonces, ponemos al alcance de cualquier persona, el que pueda tener unos magníficos caldos clarificados, ¿vale? En su casa y sobre todo, pues bueno, lo voy a poner aquí para que veáis. Para que se vea comparativa. La diferencia yo creo que está muy clara, ¿no? Ahí se ve pues el mismo caldo y la diferencia, ¿no? A la hora de sabor, de matices, exactamente lo mismo. Y el caldo el plato que hacemos en Aponiente con esto, ahora mismo estamos haciendo un caldo de mojama clarificado, que va con almejas, con mojama, que va acompañado con cañaillas, con burgaillo, con diferentes pues, moluscos de allí de Cádiz. Y luego para darle unos matices un poquito pues, más frescos, pues acabamos con unos matices de manzana verde, ¿vale? También lleva algo de frutos secos, ¿vale? Y sobre todo lo que buscamos son sensaciones en la boca con este caldo clarificado, ¿vale? De mojama, ¿vale? Y bueno, aquí queda la parte de Clarimás y ahora os vamos siguiendo contando más cosas, ¿vale? Esto es el final de todo, que es el plato, el cliente. A nosotros al principio nos costaba el contar tanta información a los clientes, al final ya no lo hacemos, simplemente ponemos el caldo y la gente cuando nos pregunta por qué, si alguien nos pregunta, oye, ¿por qué es tan transparente o por qué tal? Pues ya le contamos el cuento, ¿no? Porque lo que no se puede hacer tampoco es dar tanta información a la gente, ¿no? Y bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Porque vamos a pasar a otra cosa debido a que el tiempo está ajustado. ¿Te parece, Víctor? Sí. ¿Alguna pregunta queréis hacer respecto a Clarimás, el uso o alguna duda que tengáis, alguno? Nada, ¿no? Pues nada. Pues pasamos al siguiente proyecto, ¿vale? Es un proyecto también hecho conjuntamente con la universidad, que proviene de mi afición personal y humana, ¿no? Que es el mar y la pesca. Y bueno, todo parte de una idea que era embarcarme en diferentes barcos y ver lo que estaba pasando en alta mar con la conservación del pescado, con la manipulación y con mucha serie de cosas que llevábamos mucho tiempo ya viendo que había muchos problemas, pero queríamos vivirlo en directo, ¿no? La mejor forma de vivirlo en directo en una profesión y en un gremio muy complicado a la hora de acercarte a la gente, porque es un trabajo muy sacrificado donde hay muchos problemas políticos y burocráticos dentro del mundo de la pesquería hoy día. Y lo que hice, la mejor forma fue embarcarme, ¿no? Lo que hice es embarcarme con ellos y estuvimos 5 días embarcados en un barco de arrastre, ¿vale? El barco de arrastre es un barco que, bueno, ahora vais a ver porque os vamos a poner un vídeo. Normalmente no nos gusta poner vídeos, pero hoy os vamos a poner un vídeo simplemente para que sepáis lo que es el descarte. El descarte, en resolución, para que me entendáis, es el pescado que se está tirando al mar. Es una barbaridad lo que se está haciendo hoy día con esto. Yo creo que mucha gente es desconocedora de lo que está pasando, no solamente en Andalucía, sino en toda España y en Europa y en el mundo. Y nosotros, atrevidos, porque sí es verdad que hemos tenido muchos choques, ¿no?, por este proyecto, pero seguimos confiando en él y tirando para adelante a pesar de la mar de fondo que hay al abrir una caja de Pandora, porque lo que hemos hecho es enseñarle a la gente lo que está pasando. Hoy día se habla de la crisis, hoy día es lo único que se habla, pero muchas veces no nos entendemos cómo se puede decir que hay crisis y se están tirando, para que me entendáis, alrededor de unas 25 o 30 toneladas diarias en España al mar de pescado, ¿vale? Yo creo que la mejor forma de apostolar lo que os estoy contando es que veáis un cachito, ¿vale?, del Chef del Mar. El Chef del Mar es una serie de televisión que hemos hecho donde me embarco y un poco intento enseñar a la gente lo que más me gusta, que es el mar, los hombres de la mar y la pesca. Espero que os guste y luego ya os cuento cuál es el proyecto gastronómico, ¿vale? Imaginaros, estamos en un punto cualquiera del mundo, en un barco cualquiera del mundo,
en este caso en Cádiz, faenando entre Tarifa y Rota, entre medios el puerto de Santa María. Retrocedemos en el tiempo al momento de embarcar. Las 2 de la mañana, a la espera de la tripulación del Andalucía II. La tripulación llega y en 5 minutos nos hacemos a la mar. Las 3:30. Está programado que sobre las 6 lancemos las redes. Mientras tanto, disfrutaremos de la travesía. El Andalucía II es un pesquero de arrastre. La pesca de arrastre es poco selectiva. Consiste fundamentalmente en una red en forma de calcetín que se remolca desde la embarcación manteniéndola abierta. De esta forma, todo lo que encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior de la red. Para mantener la red abierta durante la pesca existen unas piezas metálicas o de madera denominadas puertas que, ofreciendo resistencia al agua, se mantienen separadas. Se trata de un arte activo, en el sentido de que no espera ni confía en los movimientos del pez para su captura, sino que es el arte el que va en busca del pez. La intención de este viaje es vivir junto a estos pescadores una jornada completa en la mar, integrándonos en la tripulación, ayudándoles a seleccionar los pescados que en tierra tienen un valor económico que sustenta a sus familias. Por otro lado, nuestra misión se completará seleccionando por nuestra cuenta una cesta de pescados que no llegarán a puerto por no ser apreciados económicamente. Se les conoce como pescado de descarte. Con ellos, prepararemos un guiso en alta mar a estos marineros como agradecimiento a su invitación. Siempre he pretendido dar un valor a esos pescados, desconocidos para la gran mayoría y que para mí eran muy cercanos desde pequeño por mi afición a la pesca. Como cocinero, para mí lo más importante es el producto, y hoy el que tengo delante mía realmente es sublime. Este pescado no llega a puerto, ya que no tiene un valor en el mercado. Sé que no es sencillo y que estos trabajadores no pueden detenerse a clasificar un producto que no les va a dar de comer, y espero al menos que el plato que voy a cocinar les guste. No paro en estos momentos de acordarme de muchos amigos cocineros y sé que harían maravillas con estos alimentos. También sé que gracias a sus manos, dedicación y amor a la cocina, estos pescados serían conocidos por el consumidor. Mientras trabajo, se me ocurre que podríamos clasificar estos descartes en 3 grandes grupos. El primer grupo serían pescados blancos: acedías, rubios, arañas, brecas. El segundo constaría de pescados azules, tales como jurel, caballa, sardina.
y el tercero serían restos marinos como algas, crustáceos o moluscos. Tras esta clasificación en alta mar, llegarían a puerto y serían recogidos por empresas especializadas en tratamientos de pescado, y en grandes rasgos se me ocurre obtener un filete texturizado, de calidad similar a un surimi sin espinas y con alto poder nutritivo, de gustoso sabor e interesante a nivel gastronómico. Este mismo proceso lo haremos con el pescado azul. Y por último, el tercer grupo. Lo usaríamos para realizar piensos naturales marinos, para la alimentación en piscifactoría. ¿Qué mejor alimento que su propio medio? Mi mejor maestro la mar, mi universidad la mar era mi sueño. Me gustaría ser una gaviota, pero debo de reconocer que la mutación está aún lejos y que solamente soy un hombre. Lenguao, salmonete, bacalaílla o pescadilla, ¿vale? Lenguao, ¿vale? Puestos un día desde Cádiz, habéis visto lo que tenemos en la bodega y lo que se ha echado fuera porque no se vende, y bueno, yo creo que es una cuestión simplemente no de crear polémica, pero sí de reflexionar, ¿no? Vamos para arriba. Tras 18 horas en la mar, llegamos a puerto. Para la tripulación es un día más. Ya sabéis lo que es el descarte, ¿vale? Realmente, pues, yo creo que contar más no tiene sentido, pero sí tiene sentido, antes que nada, antes de que empiece Víctor un poco, para que veáis
las consecuencias no solamente del pescado que se tira, sino las consecuencias de estar estandarizado en una sociedad donde solamente tiene valor lo que tiene nombre: la lubina, el pargo, la corvina, el mero, la dorada. Estamos estandarizados socialmente, absolutamente. Yo, por decir esto, he tenido muchos problemas en muchos sitios, pero vamos, sigo apostando y diciéndolo a los cuatro vientos. Yo creo que es una cuestión de cultura, es una cuestión de ir al pescadero y quitarles los miedos, porque tened en cuenta de que ese día, por poner un ejemplo, llegaron 495 kilos y tiramos 1 tonelada 600. Una tonelada son 1.600 kilos de pescado. Imaginaros la de cosas que se pueden hacer con 1 tonelada de 600 kilos de pescado. Yo sé que todos los amigos cocineros que tengo aquí, Vicente, Nacho, y todos los que estéis aquí, yo sé que ustedes hacéis y cogéis un pescadito de esto y hacéis una maravilla, pero al fin y al cabo no se trata de que nosotros apostolemos, se trata de que ese pescado llegue a puerto. Para mí, una de las cosas, y por lo que estoy haciendo tanto ruido con este proyecto, es que para ver si las autoridades, Consejería de Pesca a nivel nacional, pues toman en cuenta nuestra reivindicación. Yo creo que es un proyecto posible absolutamente, lo hemos estudiado a fondo con la ayuda de la universidad, porque una de las cosas los problemas que nos encontrábamos era luego la texturización, ¿no? Tanto que se ha hablado aquí de esto. Lo que se trata al fin y al cabo es coger todos esos pescados y, ya que no tienen un nombre comercial y social, pues intentemos sacar un producto donde se reúnan todas esas especies que se están tirando y lo que hacemos es un filete texturizado, ¿vale? Un filete sin espinas, magnífico, con un sabor magnífico, con una textura magnífica. Igual haremos con el pescado azul. Y luego uno de los grandes problemas también es que con este tipo de arrastre lo que se hace es reventar el fondo marino. Hablo de corales, hablo de algas, hablo de microalgas, hablo de muchísimas cosas. Todos esos recursos naturales que no van a tener vida después. Nuestra idea es hacer un pienso para alimentación en piscifactoría, porque es otro de los grandes problemas que está habiendo hoy día. La alimentación en la piscifactoría, debido a los piensos que se están utilizando, pues eso sería otro tema y una ponencia entera para hablar de lo que está pasando. Pero bueno, entrando por ahí, yo ya le dejo la mano a Víctor para que también veáis las consecuencias del arrastre en el anisakis, porque directamente está relacionado. ¿Vale, Víctor? Bueno, en este proyecto, que como habéis visto es más una llamada de atención que un proyecto de investigación, pues el objetivo que planteamos inicialmente fue elaborar embutidos, moldeados a partir de estos descartes de pesca que traía Ángel. Y además, y eso digamos es una realidad hoy día, el introducir los descartes en la alta cocina. Luego veremos algunos ejemplos. Este pescado con talla mínima y sin valor comercial, que sería la definición de descarte, bueno, pues está constituido por jurel, por lo menos en el Golfo de Cádiz, pez araña, boga, hay muchísimos pescado que no tiene valor comercial hoy día. En el año 2008, o sea, todavía no está aprobado, la Unión Europea promete prohibir el desecho de descarte. O sea, lo que habéis visto en el vídeo, pues eso se va a prohibir. Es la primera reacción que ha tenido, evidente. No sabemos la transición, el tiempo que va a llevar, porque eso es un problema bastante complejo, como bien sabéis. Bien, lo que está claro es que la Unión Europea establece esta peyorativa, esta legislación, buscando minimizar algo que es grave, algo que evidentemente ya es una realidad, que se están contaminando los mares, que el nivel de anisakis en pescado pues cada vez es mayor, que cada vez encontramos más pescados con enfermedades y tal. Entonces, digamos que hay una preocupación y se cree que en gran parte se debe a este desecho que ahora vamos a valorar. Fijaros nada más que también llamar la atención la situación de la pesca nacional. Hoy día, fijaros, estamos hablando desde el 96 hasta el 2006, hemos reducido el volumen de captura casi en un 40%. Y esto, digamos, es algo significativo. Se están agotando los caladeros y, evidentemente, desde las entidades y tal se está promocionando. Primero la diversificación, que puede ser un proyecto como este,
y la acuicultura. Por eso, digamos, una llamada de atención, se nos están agotando y, sin embargo, el consumo de pescado pues va creciendo, ¿no? Aquí, fijaros, aparece en porcentaje lo que representa actualmente los arrastreros a nivel nacional, casi un 10% de este arte todavía se está utilizando, no es el mayoritario, afortunadamente, y fijaros, en el Golfo de Cádiz tenemos aproximadamente unos 210 barcos arrastreros que, estimando aproximadamente entre un 60 y un 80% de descarte, significa que a partir de una tonelada de pescado capturado vamos a obtener aproximadamente por día entre 126 y 168 toneladas. O sea, estamos hablando de una cantidad mucho más grande que la que ha dado Ángel. Fijaros, en arte, esto lo hemos calculado también, en enmalle y en artes menores se reduce significativamente los descartes, pueden llegar incluso a estar en torno al 5%, son mucho más selectivas, los tamaños de mallas son mayores y tal, pero fijaros, los valores también son significativas al día, son en torno a 28 y 114, estamos hablando de 570 barcos de artes menores que hay en el Golfo de Cádiz. Por lo tanto, calculamos, esto es una estimación lógicamente, que diariamente se pueden estar tirando alrededor de entre 150 y 300 toneladas de pesca. Por lo tanto, consideramos evidentemente interés, ¿no?, el aprovechar. También llamar la atención que, bueno, no estamos tan mal en el Golfo de Cádiz, y mejor, fijaros, más cerca de aquí, en el Cantábrico, que representa el 10%, donde, digamos, hay más dificultad, en temas políticos aquí en Tarimón. El Mediterráneo, que fijaros que es el que más esquilmado está, es el que tiene más arrastreros actualmente. Y fijaros también en el uso de estos recursos pesqueros. Esta es la evolución desde el 84 al 2005. Fijaros, hoy día te vas al mercado y la gente quiere y prefiere consumir el pescado fresco frente al pescado congelado. O sea, hay una tendencia a la alta, cada vez se consume más pescado fresco en detrimento del congelado, o en los tiempos de crisis que va a pasar. Luego la conserva se está manteniendo más o menos, hubo un repunte importante en el 84, pero ha ido descendiendo y se ha mantenido en estos últimos años. Y es verdad que algunos productos derivados, surimi, embutidos y tal, pues está acrecentando el interés desde los años 90, que es cuando se empiezan a producir en esta zona. Los curados, evidentemente, también se mantienen, igual que los de las conservas. En definitiva, pensamos que esto tiene interés su industrialización, porque yo creo que a partir de estos descartes se pueden producir surimis y derivados, bueno, que esto está alejado un poquito de nuestra cultura, pero sí está dentro de nuestra cultura lo que es la tecnología del desmenuzado, elaborar embutidos, elaborar salchichas, albóndigas, croquetas, los cupás de descartes, que ahora os hablará un poco Ángel, y evidentemente a partir de estos descartes también, digamos, elaborar caldos, cremas y diversos alimentos. Dentro del proyecto que llevamos de investigación, pues estamos, por un lado, categorizando estos descartes en cuanto a especie, tamaño, peso, la tipología, en cuanto a porcentaje de grasa, grado de frescura, etc. Y estamos ahora mismo trabajando en buscar una tecnología para elaborar moldeado, elaborar embutido de pescado de descarte. Y fijaros, lo que teníamos claro desde el principio es que en este descarte pues teníamos que unir piezas de diferentes tamaños y especies, o sea, nos vamos a encontrar especies grasas con especies magras. Queríamos unir además piezas de gran tamaño con piezas pequeñas, porque el desmenuzado no iba a ser muy perfecto. Luego el procesado lo queríamos hacer en frío. Además queríamos que el producto fuera termoestable a la cocción y que aguantara los ciclos de congelación y descongelación. Y en definitiva, al final, si además poníamos como condicionante utilizar un agente edificante de origen marino, nos llevaba a que el mejor de todos ellos, el óptimo, evidentemente,
iba a ser el uso de alginato, el uso de la tecnología de gelificación con alginato cálcico. Bien, el alginato se obtiene de las algas pardas. El 30 a 40% del peso seco de estas algas pues, es ácido algínico, que son cuerpos gelatinosos que les permite tener la rigidez y la elasticidad suficiente como para mantenerse en el agua de mar. El mantenimiento. El alginato es un copolímero formado por ácido manurónico y 2 polisacáridos y el ácido glurónico. En función de la proporción de manurónico y glurónico, pues así tenemos geles más elásticos, geles más firmes y quebradizos. Entonces estamos jugando un poco en las proporciones de uno u otro copolímero para dar capacidad gelificante y fuerza. No voy a entrar aquí, pero lo que intentamos, lo que hacemos básicamente, ahora lo va a enseñar el Ángel, es crear una red tridimensional capaz de aglutinar y dar cuerpo a un pescado desmenuzado de diferentes tamaños. Entonces en este evidentemente van a entrar a jugar parte los copolímeros que anteriormente he citado. Esta sería la forma de elaborar un molde o elaborar un embutido a partir del pescado crudo o cocido, previamente. Se desmenuza, se adiciona agua, se amasa, se adiciona el gelificante, el alginato. Se amasa durante 15 minutos aproximadamente, se adiciona el calcio, que es el que evidentemente al final gelifica con el alginato. Se amasa durante 5 minutos, se embute. Se deja reposar durante aproximadamente unas 18 horas, 24 horas, a 5 grados en frío, y ya obtiene un moldeado como el que vais a ver a continuación. Esto sería uno de los descartes, del aprovechamiento de descarte en la cocina, que es rubio con jugo de potasio y butano, donde se mezcla. Yo creo que, sí. Como vamos a de tiempo, Ángel. Mira. No vemos nada. Ah, perdón. Ah, vale. No, quiero decir que no se pincha. Ah, vale. Venga. Lo que está filmando no lo vemos. Desde hace un rato. Pues entonces. Mira, métete ahí. Mira, una de las cosas que quería hablar, porque no va a dar tiempo, ¿vale? Esto es un carbón de hueso de aceituna, lo habréis escuchado. Es pues en esa línea, ¿no? De recuperar cosas de la naturaleza que no se hayan aprovechado, pues hemos descubierto que un combustible tan ecológico como puede ser el hueso de aceituna es para nosotros, bueno, en Andalucía, pues bueno, fíjate si es aceituna, y realmente el aprovechar un combustible como este para asar pescado, ¿no? No voy a entrar en fondo en el hueso, simplemente quiero que veáis que una de las cosas más importantes que tiene es que es un carbón que se regenera por medio de aire y que podemos jugar con las texturas. O sea, ahora mismo, por ejemplo, imaginaros que estamos en el restaurante, yo llevo a máxima temperatura el hueso, llevo a máxima temperatura, marco el pescado o la carne, sello por un lado y por otro, quito el aire y lo que hay es una bajada de temperatura. Y podemos tener una parrilla donde el cocinero controle la temperatura. O sea, para hacer una buena brasa deberíamos de encender a las 12:30 1 para que a las 2:15, 2:30 esté perfecto, ¿no? La importancia del hueso, además de los matices que ahora veréis, los matices que aporta, pues sobre todo que aporta una regularidad en el restaurante a la hora de hacer una brasa importantísima, ¿no? Nosotros, mira, para ir al grano, ¿no? Que no se me vaya el santo al cielo. Nosotros, para que veáis, nosotros hemos hecho, por ejemplo, este embutido que estáis viendo aquí, ¿vale? Es un embutido que hacemos, pues como ha dicho Víctor, lo de coupage, que si no me equivoco, Víctor, es una mezcla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cogemos un cangrejo que hay en Cádiz, que le llaman cangrejos moros, ¿vale? Que no se aprovechan, ¿vale? Cogemos los interiores, cogemos la carne y lo mezclamos con el coral que tiene este cangrejo, que es magnífico. Y sacamos un embutido de un cangrejo que normalmente no tiene. Luego hacemos un coupage de diferentes huevas de pescado. Pescados también, como os digo, que no tienen ningún tipo de importancia a nivel de vender estas huevas, y hacemos lo que es pues un texturizado de huevas, ¿no? Y luego, para que veáis un poco en el plato, si no te importa, ahí, donde estoy señalando, ¿vale? Esto es un tartar de descarte,
¿vale? Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es que, como veis, son texturas diferentes. Por una son los embutidos marinos, ¿vale?, de aprovechamiento, y por otro lado lo que es el pescado fresco, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso el plato es un plato muy, muy, muy sencillo, donde lo que intento es decir, mira lo que hago con lo que se tira, ¿vale? Y es un caldo simplemente que hacemos en casa, es un jugo de matanza, ¿vale?, de cerdo ibérico con manteca colorada, es un caldo bastante contundente, ¿vale? Y lo acompañamos con unos ñoquis que hacemos muy ricos, la verdad, de queso payollo, que es un queso de la Sierra de Cádiz, que está muy rico, muy rico. Y simplemente pues el plato lo acabamos con un poquito de pedazo de aceite de oliva. Y nada, es un plato donde lo importante es el producto y donde lo importante es realmente el sacar provecho de las cosas que no estamos aprovechando el humano, que tan inteligentes y tan modernos somos, pero después de la destrucción que estamos haciendo tampoco, creo yo, que tampoco nos vamos a tirar muchas flores, ¿no? Y bueno, yo por mí, full, ¿no? Pues nada, no seguimos hablando entonces. Ya les comentaba que iba a ser interesante esta exposición, magnífica, de verdad. Muchas gracias, Ángel León. Muchas gracias, doctor Víctor Palacios, por esa aportación. Y efectivamente esa sí que es una de las cualidades de la sostenibilidad, ¿no? El aprovechar lo desaprovechable o lo desaprovechado hasta ahora, ¿no? Muy bien, si hay alguna pregunta al respecto de todos estos temas, que son francamente amplios e interesantes, alguna pregunta para los congresistas. Saben ustedes que estamos a su disposición. ¿Lo han entendido todo o repetimos la ponencia? Hay una pregunta por aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Primero, felicitaros porque me parece que es estupendo. Claro. Y segundo, solo una pregunta de curiosidad. ¿Esos embutidos que enseñabas ahora están ya en fase en la planta industrial o simplemente son algo experimental que está hoy en día únicamente en la universidad? Al fin y al cabo, nuestra intención es simplemente llamar mucho la atención para que vengan las empresas privadas y le vean punto a esto, porque realmente, si hablamos luego de costes, estamos hablando de que puede salir un kilo de pescado a 3-4 euros sin espina. Estamos hablando de que un embutido puede salir a 10-12 euros un kilo de embutido marino. Estamos hablando de unas posibilidades económicas ahora en tiempos de crisis impresionantes. Importante es la infraestructura, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo, pues como bien dice Víctor, es desarrollar todo ese I+D para cuando venga esa empresa decirle, mira, toma, tantos kilos, tanto tal, está la comercialización, tal temperatura, y es un poco lo que queremos hacer. Lo bueno o lo malo es que a veces en estos casos lo que pasa es que vienen los japoneses, dicen, oh, qué bueno, en japonés lo dicen, que es mucho más complicado, ¿no? Y entonces luego los japoneses nos lo venden a nosotros, ¿no? Sí. Oh, fíjate que hemos hecho bonito, sayonara. Bueno, arigato. Bien, ¿más preguntas? Hola. Hola. Creo que no sé, es sobre el Clarimax. Primero, el costo del filtro, que es un tema que creo que no habéis tocado. Y luego, la utilización de ese filtro, ¿cuántas veces se puede utilizar? La reutilización. La reutilización de ese filtro, efectivamente, y la rentabilidad, porque en cocina hay que hablar de rentabilidad también. Mira, la rentabilidad depende de la consistencia de tus caldos, de la naturaleza que sean. O sea, si es un caldo muy concentrado, imagínate que por la mañana clarificas un caldo de pescado. Si a continuación quieres meter uno de carne, ¿vale? Lo que único que hay que hacer es poner agua caliente y hacer el proceso de que pase por toda la máquina. Una vez que empieza a salir agua limpia otra vez, claro, puedes volver a clarificar. El coste de la pastilla, ¿vale?, sale alrededor de unos 0,30 céntimos, con idea, 0,30 céntimos la pastilla, ¿vale? Con la idea de que sea más barato que la albúmina, ¿vale?, y que el huevo, porque al fin y al cabo, si tú cascas 10 huevos para hacerte una buena clariz, porque al final es lo que hacemos, barbaridades de huevo para que quitar la máxima, las partículas, ¿vale?, las impurezas que te encuentras en el caldo, al fin y al cabo estamos
gastando más. Esa es un poco la línea que se sigue. Lo que en realidad la inversión más fuerte, La Ángel, máquina, es sin la duda, máquina. sin La duda. máquina, claro está. Pero eso en todas las tecnologías de la cocina hoy en día pasa exactamente igual. ¿Más preguntas? Por aquí, don Raimundo. Bueno, yo quería hacer una reflexión. A mí me parece este proyecto un proyecto apasionante y que tiene una sostenibilidad y una mirar por el medio y tal realmente admirable. El tema es si esto es gastronomía. Esta es la cuestión esencial, o esto es alimentación humana, que no es lo mismo. Ya llevamos discutiendo este asunto aquí, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera en la historia de la gastronomía, como he contado yo brevemente, pero he tratado de resumirlo, la gran aportación que ha hecho la gastronomía contemporánea, que fue como plato emblemático la menestra en texturas de Adrià, fue separar las cosas, es decir, la salsera y la mezcla, eso de poner todo en un plato y el propio cocido y el ponerlo todo en una olla, cocerlo a igual temperatura, esto ya pasó a la historia en la gastronomía actual. Ahora se separan los ingredientes, se les da su textura particular, su aliño, incluso la menestra se cuece cada verdura por un sitio. Entonces, claro, esto es un proyecto de sostenibilidad maravilloso, pero se cogen todos los pescados, cada uno de su padre y de su madre, se mezclan para producir un sabor complejo y conviene no exagerar. Es decir, que esto es alimentación y admirable. Gastronomía tengo más dudas, porque eso es como si aquí, en vez de hablar de las angulas y del caviar, habláramos de las gulas, porque la gula es lo mismo, y entonces, claro, esto O como las huevas de alimentación, mújol. como alternativa, pero hay que tenerlo claro. Claro. Es decir, esto es una propuesta de alimentación que a mí me parece admirable, de conseguir productos a un bajo precio, de mirar por el medio. Ahora, yo tengo muchas dudas de que esto en gastronomía llegue a ocupar un puesto importante en la... Lo que Raimundo tal vez eso nos dé la respuesta, la prueba del 9 será probar ese plato. Sí, hombre, Sí. Yo lo que pasa, que para mí gastronomía es lo que yo hago en mi casa, porque yo tengo un restaurante y la gente que viene a mi casa viene a comer. Mi gastronomía va en referencia con el mar y mi gastronomía, para mí la gastronomía es lo que hago en mi cocina. Y como en mi cocina utilizo el descarte, por eso yo sí lo llamo gastronomía, Raimundo. ¿Sabes? Realmente, ¿sabes? Pienso realmente que tienes razón, indudablemente, pero como no puedo mentir y engañar, yo en mi casa utilizo el descarte e intento apostar el descarte. Entonces, como en mi casa es un restaurante y por lo tanto, pues no sé si gastronomía, no sé la palabra, porque todo es tan complejo hoy día y hay tantas cosas que al final, pues lo que sí es verdad que tengo un restaurante y que doy a probar pescados que la gente no come. No, perdona, pero Ángel, yo no me estoy refiriendo a que se utilice el rubio... Vale. No. Ok. Me estoy refiriendo a estas mezclas de Sí, pescado, ¿no? lo que es el coupage, lo que es la mezcla. A la embutido, a toda esta historia. Yo que se utilice el rubio, todos estos pescados, cada uno tiene su cocción, esto no... Indudablemente. Me estoy refiriendo más al producto Sí, lo que es el un producto poco industrial. Industrial, no, bueno, el producto industrial yo creo que va a ser muy difícil que al final esto se haga a nivel industrial, más que nada por nada, sino porque hay tecnologías tan avanzadas, como tú muy bien sabes, Raimundo, de empresas que van por 30 años por delante de nosotros, y lo que yo me planteo es por qué nunca se ha hecho todavía. O sea, no sabemos si es porque ha sido por una carencia de ideas o porque realmente el costo a nivel industrial es tremendo y ninguna empresa es capaz de hacerlo, ¿no? Las cosas llegan cuando llegan, don Ángel. ¿Para qué nos vamos a cañar, verdad? Ángel León, de Aponiente, del puerto de Santa María, muchísimas gracias. Víctor Palacios, profesor titular de la Universidad de Cádiz, muchísimas gracias también. Ha sido magnífica vuestra exposición.